Jesús y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará en tu vida, que acompañará mi Señor. Así es que le damos gracias al Señor, le doy gracias al pastor que nos ha invitado para estar en esta tarde. Yo los invito, hermanos, que se pongan de pie y vamos a hacer una oración en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a darle las gracias al Señor. Dice la palabra del Señor que ninguna hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Amén. Así es que todo lo que sucede en el mundo es porque es la voluntad de Dios. Bendito Dios y buen Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias primeramente, Señor, por la salud que nos has dado, Señor, porque has sido tan bueno para con nosotros, Señor, que siempre has estado con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. En estos momentos, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Señor, nos ayudes, para que tú, Señor, nos levantes, para que nos des fuerzas, Padre, para seguir adelante. Cualquier situación, cualquier circunstancia, Padre amado, que pasemos, Señor, y que nosotros estemos firmes en tu camino, Señor. Ayúdenos, Padre, para acercarnos más en ti, en cada problema, en cada necesidad, en cada situación, Señor. Nos acerquemos más a ti, Señor bendito, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, muévete con poder, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, Señor. Amado Dios, que sea yo, Señor, un medio, Padre, para traer tu palabra, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, tome control. Bendito Dios, Espíritu Santo, seas tú que tomes control en estos momentos, Señor, y hable, Señor, a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos. En esta tarde, hermanos amados, yo los quiero invitar que abren sus Biblias en el Primera de San Juan, capítulo 2 y verso 17. Vamos a estar hablando en esta tarde. Primera de San Juan, capítulo 2 y verso 17. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, los invito a que se pongan de pie. Amén. Póngase de pie la reverencia del Señor. Y leemos juntos todos. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Así que tome su lugar, hermanos. La oración, hermanos amados, más conocida del mundo cristiano es el Padre Nuestro, que Jesús los enseñó a los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mayor parte de los cristianos la podemos decir de memoria. Esta oración, hermano, este modelo enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, es muy necesario que nosotros aprendamos a orar cada situación que nosotros o que se nos presente, hermanos amados, cada situación, cada problema, y que siempre nosotros aprendamos a doblar nuestras rodillas para orarle al Señor, hermanos amados, porque eso es lo que Jesús había enseñado a los discípulos. Cuando dicen amén. Hermanos amados, nosotros no podemos hacer nada cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, cuando nosotros queramos solucionar por nuestras fuerzas, por nuestro
como nosotros pensemos, como nosotros queramos hacer, hermanos amados, no podamos hacer. Tenemos que orar y pedirle la dirección a Dios para que nos pueda salir las cosas mejor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando Jesús, hermanos amados, iba a ser aprendido, cuando iba a ser crucificado, Él estaba tan triste, hermanos amados, Él estaba tan preocupado porque Él iba a ser crucificado. Pero Él, hermanos amados, todas maneras confiaba en su Padre, y cuando Él fue a orar, Él decía: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Hermanos amados, Jesús nos ha enseñado cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier situación, hermanos amados, que tenemos que confiar en Dios para que Él haga las cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo creo que a cada uno de nosotros nos gustaría, hermanos amados, a vivir en la voluntad de Dios, porque solamente ahí es donde nosotros, hermanos amados, podemos estar seguros en la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, la Biblia que nosotros hemos leído dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está la clave, hermanos amados, para que nos vaya bien, para que todas las cosas salgan bien, tenemos que estar en la voluntad de Dios. Vivimos realmente la voluntad de Dios divina, es de esperar que ambas respuestas sean afirmadas, que nosotros, hermanos amados, cualquier cosa, cualquier situación queramos, tenemos que consultarnos, tenemos que orar a ver qué Dios nos dice, y no tenemos que hacer las cosas porque nos parece a nosotros, sino tenemos que preguntarle en oración a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una vez yo estaba orándole al Señor, y es algo, hermanos amados, que puede uno decir como, o a lo mejor no lo pueden creer. Una ocasión estaba pagando, no sé si ya les he contado alguna vez, estaba pagando $1,800 de la renta, de la casa que estamos comprando, aquella vez cuando subieron tanto, y ya era demasiado dinero, y después perdí el trabajo y ya no pude pagar. Tuve que entregar mi troca, tuve que dejar de pagar, y la casa también, y dije: Señor, pues solamente tú puedes ayudarme a ver cómo vamos a salir aquí, pero confío en ti que todas las cosas van a estar bien. Y dejé de pagar. Y otros amigos, otros que yo los conocía, hermanos, en 3 meses estaban perdiendo sus casas, en 4 meses ya les estaban quitando las casas, y en mí, hermano amado, pasó 1 año, y también no tenía trabajo por 1 año, hermanos amados, y nunca me hablaron para decirme: sálgase ya de su casa porque vamos a recoger la casa. Pero después, ya para 1 año, hermanos amados, cuando yo ya estaba trabajando, cuando ya había agarrado otro trabajo, entonces me hablaron y me dijeron: ¿sabes qué? Como 3 días faltaba, y me dijeron: en 3 días falta para que usted desocupe la casa. Bueno, y yo le dije al Señor: escuche, hermano, esto. Mi esposa me dice: tú no haces nada. ¿En dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llevar estos, cómo le dicen ustedes? No, yo les llamo tiliches, todo. ¿Dónde vamos a llevar tantas cosas que tienes allí en la bodega? Allí tengo un tejado atrás del patio. ¿En dónde lo vas a llevar, hermanos amados? Lo único que yo decía a mi esposa: espérate y confía en Dios. Hermano amado, faltaba 1 día para que yo me saliera, y yo todavía, hermanos amados, tenía esa esperanza, esa confianza en Dios, que Dios no me iba a dejar, porque, hermanos amados, desde que yo lo conozco a Dios, nunca me ha dejado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Nunca me ha dejado, por eso amo a Dios, por eso, hermanos amados, permanezco firme en el camino, porque nunca me ha dejado Dios, hermanos amados. Cuando faltaba un día y me hablaron por teléfono, hermanos amados, y me dijeron, ¿sabes qué? Ya hemos arreglado, ya no tienes que salir, y te han bajado el pago de 1,800, hermanos amados, vas a pagar $414. ¿Cuánto dicen amén? Hermano amado, ¿sabes qué es lo que hice yo? Me hinqué a darle gracias a Dios y le dije a mi esposa, ese es el Dios que yo conozco, el que me ha sacado siempre adelante, el que ha hecho milagros, el que he visto la mano poderosa. ¿Cómo voy a negar al Señor? ¿Cómo voy a dejar a Dios, hermanos amados, si Él siempre ha estado con nosotros? Y hasta la fecha, hermanos amados, sigo pagando $419. Si yo hubiera dejado, hermanos amados, esa casa, hubiera perdido. Pero Dios, hermanos amados, me ha mostrado tantas veces me ha mostrado, aunque sea en el último día, hermanos amados, como tal parece que ya no va a suceder nada, tal parece que ya no va a pasar nada, hermanos amados, pero en el último momento, hermanos amados, Dios hace las cosas, Dios, hermano, hace las cosas, y por eso nosotros tenemos que, hermanos amados, esperar el momento, y eso es estar en la voluntad de Dios, creyéndole en el Señor lo que Él nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos hermanos aman al Señor? Amén. En el libro de los Salmos, hermanos amados, no lo busque. En el capítulo 2, allí en ese libro, hermanos amados, dice que el mundo está en rebelión contra Dios y contra su ungido. Aquel que no ha recibido a Jesucristo, hermano, en su corazón como Salvador personal, no busca hacer la voluntad de Dios, pero nosotros somos la iglesia de Cristo, por lo tanto debemos vivir en la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El mundo está en rebeldía, el mundo está enojado, hermanos amados. Hay personas que a veces vienen a la iglesia, hermanos amados, y quieren, cuando tienen problemas, cuando tienen necesidades, y creen que nomás llegar a la iglesia, todas las situaciones, los problemas se solucionan. Pero miran que pasa una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, y no miran el resultado, y se van y se enojan con Dios y se molestan con Dios, hermanos amados, y empiezan a hablar mal de Dios, están en contra con Dios y con los ungidos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero la iglesia, hermanos amados, tiene que permanecer en la voluntad del Señor, hermanos amados. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que yo he aprendido, hermanos, en el caminar cristiano. Yo tengo experiencia antes de conocer a Cristo, cuando uno camina sin la dirección de Dios, sin la voluntad de Dios, y uno hace cualquier cosa, uno se mete en problemas, uno, hermanos amados, hace tantas barbaridades cuando uno anda sin la voluntad de Dios y sin dirección de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y dejarnos, hermanos amados, que Dios tome control en nuestras vidas y confiar en Dios, hermanos, ahí es donde empieza a cambiar en nuestras vidas, cuando empezamos a ver, hermanos amados, resultados en nuestras vidas, cuando empezamos a mirar, hermanos amados, esos milagros que Dios hace en nuestra vida, y más cuando nosotros empecemos a mirar cambios en nuestra vida, más nos agarramos de Dios, hermanos amados, y más confiamos en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted por qué los apóstoles, hermanos amados, nunca se echaron para atrás? ¿Saben por qué todos los apóstoles murieron en la raya? ¿Saben por qué todos los apóstoles, hermanos amados, murieron hasta el final? Porque ellos miraron los milagros, las maravillas, lo que Jesús hacía, y ellos creyeron que era Hijo de Dios, que Él había venido al mundo, hermanos amados, y miraron tantas cosas que Jesús había hecho. Por eso ellos se agarraron, hermanos, y nunca, hermanos amados, ellos se echaron para atrás. Todos murieron a la raya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén.
Y eso es lo que a nosotros nos hace falta cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, y cualquier situación, cualquier cosa, hermanos amados, que nosotros queremos, cualquier necesidad, si nosotros confiamos en Dios, tenemos que, hermanos, pararnos firme, esperar hasta que llegue ese momento. Y cuando tú miras un milagro de Dios, cuando tú miras, hermano, un milagro de Dios, cuando Dios ha hecho algo, ahí es donde tu fe crece, ahí es donde tu fe crece y tú te agarras más de Dios. Y cuando pasen, cuando haya situaciones, tú no vas a dejar a Dios, porque sabes que Él está con nosotros y sabes que Él va a hacer las cosas, y tú vas a esperar, hermano amado, para cuando Él haga lo que Él tiene que hacer. Puede pasar semanas, puede pasar meses, pero Él lo va a hacer. Cuando dicen amén, hermanos. No tenemos por qué dejar la voluntad de Dios. Tenemos que permanecer en la voluntad de Dios. Aleluya. Jesús decía, cuando él estaba orando, él decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aleluya. Tiene que hacer la voluntad de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, y nosotros, hermanos amados, como la iglesia, tenemos que estar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tenemos que estar y permanecer en la voluntad de Dios. Aleluya. Gracias, hermanos. ¿Cuántos se están gozando, hermanos? He visto tantas cosas, hermanos, en Dios. He visto maravillas, lo que Dios ha hecho, cosas que uno puede humanamente decir, o mirar algo imposible, hermanos amados, pero Dios dice que todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Todo es posible para los que creen y para los que están en la voluntad de Dios. Amén. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito Dios. En el momento crucial que estaba viviendo el Señor, su único interés era que la voluntad del Padre fuera hecha en su vida. Ese momento, hermanos amados, tan doloroso, el momento crucial que Él estaba viviendo, el Señor, su único interés era que la voluntad del Padre fuera hecha en su vida. Entonces, podemos decir que el primer paso es buscar la voluntad de Dios. Debemos pedir que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra y en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso Jesús, cuando Él estaba orando, cuando Él dijo: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos amados, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros ponemos primeramente en Dios, estamos en la voluntad de Dios. Cuando nosotros, cualquier situación, hermanos amados, ponemos en la mano de Dios, primero confiar en Dios y presentarnos ante Dios, entonces estamos en la voluntad de Dios. Y Dios va a hacer, hermanos amados, que todo salga bien en nuestras vidas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que orar. Tenemos que estar, hermanos amados, orando para que cada uno de nuestros problemas, hermanos, nuestras necesidades, porque en el mundo, hermanos amados, déjame decirle, en el camino de Dios,
En estos últimos tiempos, hermanos amados, ha estado pasando tantas cosas, tantas enfermedades, tantas dolencias, muchas cosas. Así es el mundo, hermanos amados. Pero en aquel entonces, cuando nosotros estábamos en el mundo antes de conocer a Dios, nosotros vivimos, hermanos amados, conforme nosotros pudimos, o tuvimos una enseñanza de nuestros padres, disciplina, conforme como ellos pudieron aconsejarnos. Por eso, en aquel entonces nos fue mal. Yo me acuerdo, hermanos amados, en mi juventud de 16 años, de 15 años hasta 24 años, mi vida, hermanos amados, fue una vida en el vicio. Perdí mucho tiempo, hermanos amados, porque no conocía la voluntad de Dios. Yo nomás crecí, hermanos amados, como pude, llegué hasta toqué fondo, hermanos amados, en el vicio, pero Dios tuvo misericordia, hermanos amados, en mi vida. Y cuando yo, hermanos amados, reconocí mi error, lo que yo estaba haciendo, y reconocí que alguien había muerto por mí, que era nuestro Señor Jesucristo para salvarme, hermanos amados, yo entendí que yo estaba perdido. Yo entendí que yo necesitaba a alguien, que nosotros podíamos, hermanos, encontrar algo que en verdad ocupábamos. Y todo, hermanos amados, estaba en la Biblia, pero nosotros, hermanos amados, nunca habíamos también escudriñado en la Biblia, porque tampoco sabíamos. ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo, hermanos amados, lo único que yo hice, que yo me acuerdo, que mi abuelo tenía una Biblia. Yo encontré muchos libros que mi abuelo tenía. Yo no sé si él era cristiano, pero encontré muchos libros, muchos escritos. Y lo único que yo me acuerdo hacer, hermanos amados, es agarraba la Biblia, porque me daba pesadillas cuando tomaba 2 días, 3 días, y me daba en la noche, me daba pesadillas, hermanos amados, y lo único que yo hacía era poner la Biblia en mi almohada para espantar a los malos espíritus. Pero nunca leía la Biblia. Cuando yo, hermanos amados, empecé a ir a la iglesia, y el primer verso, hermanos amados, que yo leí era ese verso, y que nunca se me ha olvidado, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 33 en adelante, donde dice, hermanos amados, que el hombre, que los gentiles buscan todas estas cosas, y dicen, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? Y esto, dice, mas vosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Aleluya. Yo me acuerdo, hermanos amados, que yo corría para allá, yo corría para acá, yo iba para allá, hermanos amados, pero nunca me había salido nada bien, hermanos amados, porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Llegó el momento cuando yo encontré un trabajo. Trabajaba en las fábricas y me aburría en las fábricas, porque nunca me ha gustado estar encerrado, hermanos amados, trabajando en la fábrica, porque se me hacían eternos los días estar sentado en la mesa. Había una banda aquí, y luego donde trabajaba, donde limpiamos nueces, lo quebraban los nueces para sacar de adentro, ahí sacando las cascaritas, y ahí hasta me mareaba todo el día. Entonces, para salir adelante, hermanos amados, encontré un trabajo de taxista, y ese trabajo, hermanos, era bueno, y trabajaba 24 horas. 24 horas. Si yo empezara a 2:30, hermanos amados, tenía que pararme mañana 12:30. 24 horas. Iba en la calle, y había una McDonald's ahí, estoy hablando allá en Tijuana, y me pasaba en McDonald's para comprarme una taza de café y una coca, y echaba, hermanos amados, coca en el café. Así me la tomaba para poder aguantar toda la noche trabajando. Hermano, ganaba pero mucho dinero. Pero ¿qué me sirvió el dinero, hermanos, si estaba fuera de la voluntad de Dios? Y Dios, hermanos amados, para hacer las cosas en nuestras vidas, Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas para que podamos reconocer y acordarnos que Dios existe, hermanos amados.
Cuando alguien subió ahí en el centro para llevarlos a un lugar, me dijeron, te vamos a pagar, llévanos un especial. Eran 2 personas. Entonces me dijeron, te vamos a pagar tanto. Y es más, dice, aquí está para que no desconfías. Me pagaron de adelantado. Y cuando llegué a un lugar y me dijeron, aquí es. Entonces, no, yo le dije, hasta aquí nomás. Y luego ellos me dijeron, mira, allí nomás adelantito. Y yo miré que ya no había luz, ya estaba un poquito oscuro. Le dije, no, aquí nomás, porque ya estaba sintiendo algo. Ya presentía algo de lo que iba a pasar. Pero antes de que fuera para allá, otro me agarró en el cuello y luego me puso una navaja en el cuello aquí. Me cortó en el cuello y me cortó en la mano porque agarré la navaja, hermanos, o no sé si era el cuchillo o navaja, pero como no había apagado el motor, estaba encendido, ni había puesto en el parking, estaba, hermanos amados, y yo pisé el acelerador y se fue recio el carro y chocó en una barda, y ahí se descontrolaron los que me querían asaltar, hermanos amados, y yo alcancé a salir, a huirme, y cerquitas estaba una delegación. Pero yo estaba sangrando mucho en el cuello y en la mano. Cuando me miraron, hablaron la Cruz Roja, y déjame decirle, hermanos amados, cuando llegó la Cruz Roja, me llevaron al hospital y me estaban cosiendo aquí, y yo entré, porque me habían puesto ¿cómo se llama? Anestesia. Y me estaban diciendo, por poquito, dice, si le agarrara la vena gruesa, dice, ya no vive. Hermanos amados, entre allí en la cama, estoy meditando, pensando. ¿Sabes, hermano, cuál era el problema? Eso. Porque ya estaba yendo a la iglesia, yo que me estoy acordando, pero estaba yo yendo a la iglesia, hermanos amados, y como no había esa confianza todavía en Dios, yo quería hacer las cosas a mi manera, fuera de la voluntad de Dios. Yo esperaba el tiempo y yo decía, hoy es el servicio, pero alcanzo ir otro viaje y voy a llegar casi en el mero servicio. Pero en el servicio, hermanos amados, en lugar de estar agarrando la palabra, en lugar de estar comiendo la palabra, recibiendo la palabra, yo estaba pensando, nomás cuando se acabe el servicio voy a dar otra vuelta. Hermanos amados, pero cuando Dios quiere hacer algo, hermanos amados, Dios hace algo. En ese fue, hermanos amados, cuando yo le dije, Dios, si esto no es lo que tú quieres para mí, si tú tienes algo más para mí, déjame decir, hermanos amados, yo le dije, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo y yo te voy a servir, pero dame un trabajo, y fíjese bien, hermanos amados, yo le decía, dame un trabajo que sea de 6 de la mañana a 12 del día o a la 1 máximo. Eso era mi trabajo. Pues a mí no me daba vergüenza, hermanos amados. Yo le dije a mi esposa, no voy a ir a trabajar ni de taxista, ni en la fábrica. Yo mejor voy a comprar fruta, de diferentes frutas, y voy a llegar a una calle y ahí voy a voy a hacer pico de gallo y ahí voy a vender. Y me dice, ¿y no te da vergüenza? Dije, pues vergüenza es robar y yo estoy trabajando. Bueno, así empecé, hermanos amados. Y ahí estaba ya todos los vasitos con fruta, bien fresquecito. ¿Y sabes qué cree? Llega el inspector y me quita todo. Bueno, pero yo no me daba por vencido. Traía esas paraguas para la sombra, y también me quita la paraguas, porque me lo quitaron, y me dice, la multa son 90 pesos. Y yo le dije, para que veas, yo pudiera comprar 3 paraguas, pero te los pago la multa porque yo quiero trabajar. Hermanos amados, yo me acuerdo la palabra cuando en el libro de Lucas, capítulo 18, ahí habla de una mujer que iba a pedir al juez injusto para que le hicieran justicia. Cuando nosotros somos tercos, cuando nosotros, hermanos, queremos algo para que Dios haga en nuestras vidas, para salir adelante, hermanos amados, para ser bendecidos por Dios. Esa mujer, hermanos amados, en Lucas dice que ella iba y decía, hazme justicia de mi adversario.
Y todos los días, hermanos amados, era lo mismo. Y yo me pongo a pensar, hermanos amados, en estos tiempos, cuando alguien va a un lugar y hay lugares donde tú llegas y te apuntas, y te apuntas y te van hablando, o en el banco, cuando usted quiera hablar con alguien, va y se apunta y es su nombre y después te habla. Yo me imagino que esa mujer a la primera lista, ahí estaba apuntada: quiero justicia. Quiero justicia, quiero justicia, hermanos amados. Y déjame decirle, y dice el juez injusto: esta mujer ya me está molestando demasiado. No sea que pierda la paciencia con esa mujer. Le voy a hacer justicia. Hermanos amados, ¿qué nos quiere dar a entender esto? Dios, hermanos amados, no se molesta. Dios, hermano, no se cansa cuando nosotros oremos, cuando nosotros le pedamos, Por eso, hermano, la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Aquí es, hermano, todo. Es todo lo que tú necesitas, es todo lo que tú estás pasando, es todo lo que tú necesitas, hermano amado. Dios va a suplir, pero si nosotros, hermano, nos mantengamos en oración. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fueron pasando, hermanos, las cosas. Dios empieza a obrar. Dios empieza, hermanos amados, yo empiezo a ver el resultado, hermano amado. Entiende esto: una persona que estaba en el vicio, una persona que se la pasaba tomando, hermanos amados, que ya no trabajaba. Mi esposa trabajaba para mantenerme, yo estaba en el vicio, pero después, cuando que yo quería levantarme, no podía, porque estaba, hermanos, fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando yo empecé esto, después llegaba ahí en la delegación donde sacan permiso, porque yo quería trabajar legalmente, quería trabajar bien, y esa persona me decía: pues tú estás joven, búscate un trabajo, no te hace falta nada. Y yo le digo: ¿y pues qué espera, que vengo sin pie para que me des el permiso? Le digo: yo quiero trabajar. Hermanos amados, tanto lo molesté yo al Señor: quiero permiso, y ahí está, quiero permiso. Y que hasta el final de cuentas dijo: ¿sabes qué? Te lo voy a dar permiso, porque te he visto que eres constante. Me dio el permiso y ya anduve, ahora sí ya andaba ya con más lujo, con una carreta, ya caminando por la calle, con una vitrina y con hielo y la fruta ahí bien sabrosa. Pero Dios, hermano amado, estaba preparando algo, porque Dios me quería sacar adelante. Porque Dios, hermano, interesa que nosotros seamos bendecidos por Dios. Dios, hermano, entiende todas las cosas, todas las necesidades de nosotros. Lo que tú quieras, lo que tú quieres de Dios, tú tienes que pedirle, tú tienes que orarle, hermano. Dios conoce, Jesús conoce la situación, hermanos amados. Yo estaba leyendo ese verso cuando el apóstol Pedro estaba pescando, hermanos amados, y no pescó nada. Él tenía que llevar el pan en su casa, él tenía que llevar dinero en su casa, pero en aquel entonces pues el trabajo era pesca. Cuando Jesús llega en una mañana, le pidió que le prestara la barca, y él dijo, Jesús estaba predicando mientras que Pedro está lavando las redes para irse a su casa, sin pescado, sin dinero, agüitado, enojado, hermanos. Y Jesús estaba orando. Y yo me imagino que Pedro estaba lavando las redes para irse a su casa sin nada. Cuando Jesús terminó de predicar, hermanos amados, conociendo la necesidad de Pedro, y al final le dijo: Pedro, echa la red al mar. Y Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, toda la noche he estado pescando. Y Jesús le dice: échalo. Y él dijo: en tu nombre echaré. ¿Y qué fue lo que pasó? Pescó cantidades de peces. Hermano amado, ¿cree que Dios no sabe que a veces nosotros batallamos? ¿Cree usted que Él no conoce en tu trabajo,
en qué trabajas, y Él necesita que tú salgas de allí y encuentras un trabajo mejor, que te pagan mejor, pero tiene que ver Dios en el asunto, hermanos amados, y nosotros tenemos que presentarnos a Dios y poner esa petición. Mira, Señor, aquí estoy trabajando, gano tanto, gano poquito, pero yo quiero que tú me des más, hermano amado, porque Él sabe la necesidad de nosotros. Yo se lo decía al Señor así: mira, Dios, a mí no me alcanza para vestirme, no me alcanza para vestir a mis hijos, me alcanza para pura comida nomás. Señor, haga algo. El Señor, hermanos, va haciendo las cosas, y empiezo a mirar, hermanos, resultado en mi vida que antes necesitaba mucho, que no me alcanzaba, ahora ya me estaba alcanzando, ahora ya me estaba sobrando, hermanos amados. Y déjame decirle, empiezo a mirar la mano de Dios. Al final de cuentas, cambié el permiso con la comida, y como Dios, hermanos amados, me ha ido levantando, viendo la mano de Dios, porque el Señor, hermano amado, se preocupa por nosotros, y Él quiere que nosotros estemos bendecidos, hermanos amados, pero tenemos que estar en la voluntad de Dios, y todo, hermanos amados, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y así es como Dios, hermano, me sacó adelante. Pero si yo no me acercara a Dios, tal vez ya me hubieran matado, hermanos amados, porque por poquito me matan en ese trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos amados? Porque yo me había afanado tanto en el trabajo. No tenía tiempo para venir a la iglesia, siempre andaba, hermanos amados, llegando tarde, no había tiempo para esto, no había tiempo para acá, hermanos amados. Y déjame decirle, Dios tenía que hacer algo para que yo dejara. Ahora, hermanos amados, desde aquella vez, estamos hablando de 18 años, de aquella vez hasta el día de hoy, hermanos amados, hasta el día de hoy, cuando yo le dije al Señor esto, trabajo nomás de 6 de la mañana a 12 del día, máximo a la 1, ya no más. Eso fue lo que yo se lo pedí al Señor, y el Señor me lo dio. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque el Señor conoce nuestra necesidad. Así es que, hermanos amados, yo creo que cada uno de nosotros tenemos necesidad. Dios conoce nuestras necesidades, desde las deudas, desde las necesidades, desde el dolor, el sufrimiento, hermanos amados, que cada uno de nosotros pasamos. Dios conoce, y Él, hermano amado, lo que quiere es ayudarnos y darnos esas fuerzas, hermano, y confiarnos en Él en cada situación, hermanos amados, porque solamente Él es el único que nos conoce perfectamente a nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Después de que hemos buscado la voluntad bendita de Dios, es de vital importancia que demos el segundo paso: conocer y entender la voluntad de Dios. Porque eso es, hermanos amados, que muchas veces no entendemos la voluntad de Dios. Aquí donde nosotros estamos, lo que hablamos primero es buscar la voluntad de Dios. Pedir la voluntad de Dios sea hecha en la tierra y en nuestras vidas. Pero ahora, hermanos amados, el segundo paso es conocer y entender la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tal vez llevamos largo tiempo pidiendo y buscando que la voluntad sea hecha en vosotros, pero ¿qué diría usted si le digo que esta petición es de rápida respuesta, y que a lo mejor ese mismo tiempo Dios lleva mostrándola, pero usted o nosotros no se ha dado cuenta lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, debemos estar en condiciones de edificar lo que viene de Dios, y lo que no, de lo contrario, cualquiera va a decir:
barbaridades con la etiqueta de voluntad de Dios. En el libro de Malaquías 3:18 dice: entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, vamos a mirar allí en el libro de Primera de Pedro. Abre su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 22. Lo que estamos hablando era vivir en la voluntad del Señor, buscar la voluntad del Señor, el número 1. El número 2, conocer y entender la voluntad de Dios. Y el último va a ser obedecer a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. A ver si, o alguien tiene, por favor lea así con voz fuerte. Si buscamos y pedimos la voluntad divina, la conocemos y la entendemos por completo, pero no la obedecemos, es tarea perdida. Así que el tercer paso es obedecer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros, hermanos amados, obedecemos la voluntad de Dios, ahora lo que el hermano ha leído dice, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, por medio del Espíritu, han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos. Ámense uno a otro como con toda su fuerza, con amor puro. Hermanos amados, es la voluntad de Dios que nosotros nos amemos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esos tres pasos, hermanos amados, si nosotros entendamos, si nosotros, hermanos, podamos comprender y si nosotros obedecemos, hermano amado, Dios va a hacer muchas cosas en nuestras vidas. Cada uno de nosotros pensamos, y cada uno de nosotros tenemos pensamientos como nosotros pensamos. Pero dice la Biblia, hermanos amados, que los pensamientos de Dios son diferentes a lo que nosotros pensamos. Muchas veces nosotros pensamos, a veces uno dice, yo no sé si usted, a veces yo pensaba esto, ya tengo tantos años y así me voy a morir, así me voy a quedar, yo creo que así me voy a morir. Pero no, mi hermano amado, Dios nos ha levantado con un propósito. Dios, hermano amado, quiere bendecir a nuestras vidas. Por eso, hermanos amados, cuando yo hablo y cuando yo leo esta palabra, cuando dice todo, cuando dice busca primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas serán añadidas, hermanos, todos. Cuando tú buscas al Señor y empiezas a hablar con Dios, cuál es el propósito que Dios te ha llamado, qué es lo que Dios quiere hacer para con tu vida, Dios va a empezar a cambiar tus pensamientos, hermanos amados, porque dice la Biblia que Dios tiene pensamientos buenos para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra idea, nuestro pensamiento cambiará, hermanos amados, conforme con la palabra de Dios. Pero tú tienes que creer la palabra y tú tienes que creer, hermanos amados, que Dios conoce cada situación, Dios conoce cada necesidad, hermanos amados, y lo que Dios desea, hermanos amados, es bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando Dios te bendice, hermanos amados, entonces tú vas a ser bendición para los demás. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermanos, demos un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. A Él sea la honra, hermanos amados, porque Él es bueno. Dios nos entiende perfectamente, hermanos, a cada uno de nosotros. Yo me he acercado a Dios, hermanos amados. Yo le he pedido a Dios. Y lo único, hermanos amados, que he aprendido también es esperar el tiempo de Dios. Esperar, no vamos a adelantarnos, ni vamos a atrasar.
si nosotros sabemos esperar el tiempo de Dios, hermanos amados. Estoy hablando, hermanos, cuando uno aprende a esperar cuando es tiempo de Dios. Yo me acuerdo cuando yo me vine de Tijuana para acá y yo le dije a mi esposa, en unos 6 meses yo voy a trabajar y después vienen ustedes. Y estaba yo trabajando en un yunque y estaba debajo de los carros quitando partes, pero a veces cuando no había mucho trabajo, pues ahí me quedaba debajo de los carros y ahí estaba orándole al Señor y le decía al Señor, Señor, ábrame las puertas, yo necesito que mi familia venga, pero ábrame las puertas y que todo salga bien y que no tenga que batallar y que suples todas las necesidades, todo el dinero que se necesite, hermano. Y estuve orando, hermanos amados, y pasaron 6 meses. Escuche esto, hermano amado, y tal vez no lo va a creer. Y cuando Dios, hermano amado, me dio la luz verde para que ellas vinieran, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Véngase ya, y mi esposa no quiso venir en ese entonces. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, Dios ya me dio la luz verde para que venga, pero piénsala una vez. Y pasó un día y para el siguiente día me habló, me dice, ay, ya vamos a ir. Entonces les mandé dinero para que vengan, hermanos amados. Me iba a costar $7,000 para mi esposa y luego 3 hijos y otro cuñado que venía. Entonces eran 5 personas que venían y era $7,000. Entonces, hermanos amados, yo ya tenía el dinero, me faltaba un poquito. Pero cuando ellos llegaron, entonces quedaron 2 personas allá en la casa del pollero, porque me faltaba todavía para completar, pero ya a mi esposa y a los niños más chiquitos ya los soltaron y en uno grande se quedó con mi cuñado. Entonces, siguiente día conseguí el dinero, hermanos amados, y en el siguiente día cuando ya le dije, ya tengo el dinero, hermanos amados, escuche esto, hermano, ni más ni menos, $7,000. Porque eso es lo que yo se lo decía a Dios. Señor, necesito 7,000. Señor, necesita 7,000. Hermanos amados, en ese día, $7,000 es lo que yo lo pude conseguir, ni más ni menos. Cuando ya trajeron a mi hijo y al otro cuñado, ya le pagué el resto. Y yo le dije al pollero, le dije, ¿sabes qué? Me quedé sin dinero. Y ellos acaban de llegar y necesito llevarlos a comer algo. Y me dice el pollero, me movió la cabeza y sacó $100. Ahí le va pues $100. Hermano, he visto tantas maravillas de Dios. Dios hace las cosas. Nosotros, hermanos amados, tenemos que movernos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Ya tenemos que dejar al mundo y tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pues dale un fuerte aplauso una vez más al Señor. Yo quiero que incline su rostro, hermano. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 6, dice, nos habla de actuar conforme como siervos del Señor, buscando el agradarle a Él, haciendo su voluntad de corazón. Nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, debemos imitarle en todo. Él es bueno, hermanos amados. Él es grande. Él es maravilloso. Nadie sabe, hermanos amados, nadie sabe más que el Señor lo que tú necesitas. Nadie sabe, hermanos amados, todo lo que estás pasando más que nuestro Dios Todopoderoso. Y Él te quiere abrir las puertas
Él quiere derramar bendiciones sobre tu vida. La Biblia dice: hasta ahora nada me habéis pedido, por eso no has recibido nada. Si tú quieres ver resultados en tu vida y ver la mano de Dios moviéndose en tu vida, tú tienes que buscar en la voluntad de Dios. Tú tienes que creer y tienes que aferrarte hacia Dios. Primero con Dios, después con Dios. No vayas corriendo allá afuera, no vayas corriendo a otras personas, porque dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Mas los que confían en Jehová de los ejércitos serán como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que darán su fruto a su tiempo y sus hojas siempre estarán verdes. Los que confían en el Señor. Josué dijo unas palabras: tomen una decisión si quieren seguir a los dioses, a los ídolos, al mundo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque ahí está la bendición de Dios. Por eso tú y yo, hermanos amados, tenemos que tomar una decisión de buscar a Dios. Y nunca te canses hasta mirar el resultado, porque Dios no es hombre para que mienta, ni el Hijo del Hombre para que se arrepienta. Lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha hablado, lo cumplirá. Y tú lo vas a ver con tus propios ojos. Señor, te damos muchas gracias, bendito Dios. Aquí estamos delante de tu presencia, Padre amado, dándote las gracias, dándote la gloria, dándote a la alabanza, Señor, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Bendiga a esta iglesia, bendiga a mis hermanos, Señor. Ábrele las puertas, derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, que permanezquemos en tu camino, Señor, en tu voluntad, oh Dios. No permitas, Dios, que salgamos en tu camino, Señor. No permitas, Señor, que nos desviamos, porque en el mundo no hay nada, Señor, pero contigo tenemos todo, Señor amado. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, oh Padre amado, si te hemos fallado, Señor. Perdónanos. Pero hoy, Señor, confiamos plenamente en ti, Señor bendito Dios, porque tú eres nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Hermanos, dale un fuerte aplauso a Cristo. Alábale que Él vive. Dile gracias, Dios. Dile gracias, Dios, por tu palabra en esta tarde. Aleluya. Clama a Jesús y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará en tu vida, que acompañará, mi Señor.